Bienvenidos a Ray Studios. Este video tiene información muy importante sobre las últimas noticias. Miren, la Casa Blanca junto con su representante Mark Meadows dice que Donald Trump apoyaría un bill de estímulo de 1.3 trillones de dólares. También vamos a analizar que Mark Meadows dice de todo sobre Nancy Pelosi, sobre la última conversación que ellos tuvieron de 25 minutos. Yo les dije el video sobre Nancy Pelosi y su respuesta, pero ahora falta decir lo que dijo Mark Meadows y fue fuerte. También Nancy Pelosi responde a esa propuesta de 1.3 trillones de Donald Trump. Vamos a hablar sobre todo eso y sobre el unemployment, algunos estados que han sido aprobados también. Antes de empezar, dale like a este video y un saludo para todas las personas que siempre le dan like al video. El que no da like y el que no comenta, un saludo para todos ustedes también. Asegúrate en este video decirme por lo menos de dónde me ves. Yo soy el Ray Studios y vamos a empezar. Quiero analizar este video con ustedes. No simplemente quiero decirles la información, quiero que lo veamos y después analizar lo que dice Mark Meadows para que ustedes vean sus palabras. Mírenlo aquí. Is there any news you can update us on the negotiations with the Democrats surrounding some of the COVID aid? Thank you for bringing it up, Eric. And so I'll share with you details of a conversation that I had with Speaker Pelosi yesterday that I've not shared with anybody else. Spent about 25 minutes on the phone trying to get assistance for not only for the people that are hurting, for those that need enhanced unemployment and businesses that are struggling, but assistance for our teachers and education, for daycare, additional assistance there so that we can deal with this in a real way. And so as I had that discussion with her, she made the most compelling and contradictory statements that I think I've ever heard. Because what she said is that she wants to spend $2.2 trillion, that $1.3 trillion is not enough. But what she went further to say is she didn't want to give any of the details on how she would spend that $2.2 trillion. And so when I said, well, what would that mean for education? I'm not going to tell you. What is that going to mean for state and local help? I'm not going to tell you. You're supposed to trust the Speaker of the United States with the hardworking American taxpayer dollars. I can tell you, it's not her money. It's the people that are watching right now. We're going to be good stewards of that. And as we look at that, it's critically important that we find some solutions. It hasn't been Congress. It's been the President of the United States that makes sure that we have enhanced unemployment. We make sure that eviction protection is there, and making sure that we take student loans and say, you don't have to pay those loans during this pandemic time. I got only about 20 seconds or so. So are you going to get a deal? Do you feel that they're willing to make the negotiation to come to a deal or no? I'm not optimistic that we're going to get a deal. Nancy Pelosi would rather play politics than focus on the people. This president is going to focus on the people, so we're going to look at additional executive actions. So ya lo vieron ahí, quise mostrarles este video. A él le preguntaron, ¿hay alguna noticia que nos puedas actualizar sobre las negociaciones con los demócratas sobre la ayuda para el COVID? Él dice, compartiré estos detalles de la conversación con Nancy Pelosi que no he compartido con nadie. Duré 25 minutos al teléfono con Nancy Pelosi, tratando de conseguir asistencia para quien lo necesita, para negocios, para profesores, para la educación, para los daycares, para que lidiemos con esto de una manera real. Y mientras tenía esta discusión con ella hizo la declaración más contradictoria que nunca había escuchado, porque lo que dijo fue, ella quiere gastar 2.2 trillones y que 1.3 trillones no es suficiente. Porque lo que dijo fue que ella quiere gastar 2.2 trillones y que 1.3 trillones no es suficiente. Pero se fue aún más lejos en decir que no quiere decir los detalles en que ella va a gastar ese dinero de los 2.2 trillones. Cuando le pregunté, ¿qué significa esto para la educación? Yo no te diré. ¿Qué significa esto para la ayuda de los estados y gobiernos locales? Yo no te diré. ¿Tú estás supuesto a confiar en la vocera de la Cámara de Representantes con el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos? No es su dinero, es de la gente que está mirando ahora y nosotros seremos buenos administradores de ese dinero. Hay una sola persona que está dispuesto a trabajar. Y no es el Congreso, es el presidente, que se aseguró que tengamos beneficios de desempleo, que tengamos protección de desalojos, perdón de préstamos estudiantiles y también que las personas tengan más dinero en el cheque por el payroll tax cut.
o el Payroll Tax Deferral. El unemployment de la orden ejecutiva de Donald Trump está funcionando, no está funcionando a la perfección y está lento, pero está funcionando. El Payroll Tax Deferral, eso no estará funcionando bien. Los desalojos tampoco estarán funcionando bien porque son una recomendación y los préstamos estudiantiles solamente pueden ayudar a las personas que tomaron préstamos estudiantiles federales. Las compañías privadas, con eso ellos no pueden ayudar. Pero aquí Mark Meadows, habló fuerte y dice que Nancy Pelosi está contradiciéndose y arbitraria, que ella simplemente dice 2.2 trillones, no le bajo de ahí, aprueben el dinero, nosotros los gastamos y bien, gracias, hablamos de, ustedes verán en las noticias. Esa es la versión de Mark Meadows y es increíble pensar que ella no quiere decirle en qué lo gastará, aunque eso ya debe de estar escrito en el bill de los demócratas Heroes Act. Él dice que así no se puede negociar y dice que lo que ella dice es algo que él nunca había escuchado en su vida. Y aquí lo más importante es que le preguntaron al final, ¿tú crees que se hará un trato? ¿Sí o no? Y él dice, yo no estoy optimista que se hará un trato. Nancy Pelosi prefiere jugar a política que ayudar a la gente. Este presidente se enfocará en la gente. Y dice que Donald Trump hará más órdenes ejecutivas. El problema de Donald Trump haciendo más órdenes ejecutivas es que no tienen el suficiente poder de realmente ayudar a las personas. Porque aunque el unemployment federal de los $300 va a funcionar, ese dinero se toma de FEMA, que es dinero de los desastres naturales. Miren, acaba de pasar el huracán Laura y devastó Luisiana. Y se necesita dinero para eso. Y está bien que le den dinero a las personas de unemployment, pero ese dinero está asignado para eso. El presidente no tiene el poder de crear nuevo dinero de la nada para hacer un unemployment federal. Eso lo puede hacer el Congreso. Y sobre esto, en un video anterior, yo hablé sobre la respuesta de Nancy Pelosi, que habló primero que Mark Meadows. Ella dijo que simplemente los republicanos de Donald Trump no quieren dar el dinero suficiente que las personas necesitan. Que ese dinero no es suficiente, que se debe de aprobar algo de lo que hicieron los demócratas, que de 3.4 trillones bajaron a 2.2 trillones. Y el skinny bill de los republicanos, que es de 500 billones, honestamente ese bill no ayuda para nada, porque aún así se pase en el Senado, cuando llegue a la Cámara de Representantes, quizás no va a pasar ahí. Y como quiera, lo que no es bueno de ese bill es que no tiene $1,200 para las personas. Y todo el mundo se quedará, pero tanto hablar de los $1,200, el Congreso y los políticos, y al final no dan nada. Entonces se duda mucho que pase el skinny bill. Nancy Pelosi responde más sobre esto de los 1.3 trillones y ella dice que rechazó la oferta diciendo que esta propuesta de 1.3 trillones se queda corta de lo que la gente necesita. Y dijo en una carta también Nancy Pelosi, queridos colegas, que ella no apoya nada menos de 2.2 trillones propuestos por la Cámara de Representantes, que el Senado republicano tiene una propuesta de 500 billones, que es el skinny bill, y la Casa Blanca tiene una propuesta de 1.3 trillones, y que ninguna de estas propuestas cumplen las necesidades de la gente. Y eso que dice Mark Meadows, que no está optimista de que se hagan las negociaciones con Nancy Pelosi, eso es fuerte, mi gente. Vamos a seguir reportando qué pasa con esto. Solamente basta. Ellos se están ahogando aquí. Pero si ustedes analizan, no es algo tan fuera del otro mundo. Si los demócratas le bajan un poquito más y los republicanos le pueden subir un poquito más, ellos pueden llegar a un acuerdo. Pero ninguno quiere verse débil antes de las elecciones. Ayer hice un video que lo puedes ver en este canal sobre las estrategias que ellos están jugando con el pueblo. Demócratas tratando de hacer quedar a los republicanos mal, republicanos tratando de hacer quedar a los demócratas mal, y republicanos quizás quieren aprobar el cheque de estímulo y todo lo demás justo antes de las elecciones. Y los demócratas quieren que se pase un continuous resolution, que se apruebe el mismo dinero que había antes, ahora en septiembre, para el próximo año fiscal. De lo contrario, si no se llega a un acuerdo para el presupuesto de la nación, habrá un government shutdown y cerrarían el país. Cosas gubernamentales. Sobre el payroll tax deferral, que muchas personas piensan que es un payroll tax que se corta. El IRS dice lo siguiente: los empleadores pueden dejar de cobrarle taxes a las personas, un 6.2% hasta el fin de este año. Pero el problema aquí es que tienen que pagarlo empezando el 1 de enero 2021.
O sea, eso es, no te cobran y después tú sales con un bill de taxes, deberás mucho más. Porque no te cobran los taxes, ok. Tienes algo más en el cheque, pero después debes 500, 1000, lo que sea que debas. Eso no estaría bien y por eso muchos empleadores no lo están haciendo. Y a nadie le conviene esto. Donald Trump dice que lo va a perdonar, pero no puede perdonarlo sin ayuda del Congreso. Y ya ustedes saben que los demócratas no dejarán a Donald Trump pasar como por su casa con ese bill para cortar el payroll tax cut. Sobre el unemployment, ¿cómo van las cosas con el unemployment de las personas de los $300 de la orden ejecutiva de Donald Trump? Los últimos estados aprobados son 2 estados últimos aprobados, Oregon y Wyoming. Minnesota ya aplicó, así que felicidades a mi gente de Minnesota que me han preguntado mucho. Israel, aplicaron. Y yo no, quisiera decirle que sí, pero tengo que decirle cuándo pase en realidad. Falta por aplicar Nebraska y Washington, D.C. y South Dakota. Todavía dice que no. Los estados que ya lo están dando son Luisiana, Missouri, Montana, Tennessee y Texas. Alaska, dice el encargado del Labor Department en Alaska que tomará varias semanas para darlo porque tienen un problema de programación para dar el unemployment. Los estados que piensan dar $400 son Vermont, Arkansas, Kentucky y West Virginia. La fecha aproximada para que den el unemployment federal de los $300 de los demás estados, todos los demás estados, incluyendo New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Pensilvania, toda mi gente que me siguen de esos estados, es a partir de la semana del 7 de septiembre o a partir de la semana del 14 de septiembre, ambos lunes. Pero, this is subject to change. Puede cambiar, sujeto a cambios, porque eso está ahora en manos de los estados que puedan implementar el sistema y hacerlo. La fecha aproximada es a mediados de septiembre. Las 2 fechas que hay más pronto serían 7 de septiembre o 14 de septiembre. Vamos a ver si ellos pueden cumplir y hacerlo así y se reportará acorde. Ya las personas en Texas, Missouri, Tennessee y Arizona me han escrito personalmente que han recibido un retroactivo y le han dado $900. Yo espero que todos ustedes lo puedan recibir. En todos los videos anteriores a este ya he dicho la lista de todos los estados aprobados. Todos están ya aplicando y aprobados. Los únicos estados que faltan, ya que los mencioné por aplicar, serían Nebraska y Washington, D.C. Y los últimos 2 aprobados fueron Oregon y Wyoming. Y así que New York, New Jersey, todos esos estados de por aquí, esperen a mediados de septiembre. Yo soy el Rey Studios. Si te gusta el contenido de esta página, dale like a este video, activa la campana de notificaciones, suscríbete a este canal. Las personas que dan like a los videos del Rey Studios, un inmenso honor y un placer tenerlos aquí en sintonía todos los días con ustedes. ¿Qué te opinas sobre todo esto? En especial lo de Meadows, lo que dijo de Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi que no quiere bajarle más, ni los republicanos quieren subirle más. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.